y también hice la solicitud para grabar. Ahí está. Así que okay. Adelante. Miren, no me gustaría que fuera una charla muy estática, ¿sí? Donde prácticamente yo soy el que está hablando, ¿sí? Sino que hubiera una participación activa de los estudiantes, ¿sí? Y si no es de los estudiantes, pues también de los profesores, ¿no? Para discutir muchas ideas, más o menos en la dirección de lo que les acabo de comentar, ¿no? De cómo podemos nosotros construir o cómo podemos contribuir desde el lado de la física o de la ciencia básica para desarrollar ingeniería o tecnología, ¿no? Entonces, ojalá que no me dejen nada más hablando a mí solo, ¿sí? Y que pueda ser una plática bastante dinámica, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, Pavel ya estuvo discutiendo un poco acerca de lo que ha sido mi carrera académica o mi trayectoria académica, pero en el contexto de investigación, sí, pues básicamente yo empecé por el lado completamente teórico, tratando de desarrollar aproximaciones de la física estadística para poder construir una formulación que nos permite determinar, por ejemplo, potenciales efectivos o interacciones efectivas entre macromoléculas, ¿sí? Inmersas en una suspensión acuosa. ¿Ok? Y bueno, tuvimos cierto éxito. Sí, es un marco teórico bastante robusto que durante los últimos 15, 20 años hemos puesto a prueba comparando con datos experimentales disponibles, con métodos de simulación molecular o de modelamiento molecular altamente sofisticados que nos permiten cuantificar esas interacciones efectivas y que, como vamos a ver más adelante cuando les platico un poco más a detalle de esta línea de investigación, pues es una teoría bastante precisa, ¿no? Así que hoy en día creemos que es una excelente opción si nosotros queremos o estamos interesados en cuantificar el potencial efectivo de interacción. Y bueno, vamos a discutir algunos de los aspectos importantes de ese potencial efectivo. También, desde mi incorporación a lo que antes era el Instituto de Física y ahora es la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, empezamos a trabajar en un fenómeno que a mí en particular me interesó muchísimo, porque las partículas coloidales o existen objetos que les vamos a denominar coloides, y estos objetos son susceptibles a la aplicación de campos externos, y en particular son susceptibles a los campos electromagnéticos, y la respuesta de esta clase de materiales ante perturbaciones externas puede inducir cambios de fase y puede inducir también cambios en sus propiedades de transporte o propiedades dinámicas que son bastante interesantes. Y nosotros hemos tratado de estudiar estos procesos de transporte bajo diferentes condiciones de confinamiento. Y ha sido interesante cómo nuestros resultados se han podido también corroborar con datos experimentales, y de eso les quiero platicar más adelante. Estuvimos trabajando también básicamente durante la última década, en sistemas donde prácticamente sus constituyentes, bajo ciertas condiciones termodinámicas, pues obligan a este material o a este sistema a acceder a estados termodinámicos de no equilibrio. Sí, y bueno, uno de los personajes que han contribuido de manera significativa a este tipo de línea de investigación, pues actualmente es profesor ahí con ustedes, es el doctor Néstor Valadez. Entonces voy a platicar un poco acerca de las contribuciones también de Néstor en esa dirección y por qué son relevantes en el contexto de la termodinámica fuera de equilibrio. Y también hemos estado interesados en algunos aspectos biológicos, ¿no? En particular en entender propiedades de desnaturalización de la cadena de ADN. Hemos de alguna manera modelado también algunas propiedades termodinámicas de proteínas, de membranas, y recientemente también hemos estado involucrados en entender propiedades de transporte de proteínas que tienen una gran aplicación en el desarrollo de fármacos. Así que estas han sido o son más o menos las líneas de investigación en las que he estado involucrado durante los últimos años. También hemos contribuido recientemente
a la física de semiconductores. En particular, hemos estado desarrollando algunos modelos basados en la física estadística de la materia condensada blanda para entender algunas propiedades de transporte en semiconductores, y hemos enfocado algunos de nuestros esfuerzos para también la formación de la molécula de Wigner en semiconductores, ¿no? De esto no les voy a platicar. Sí, eso es a lo mejor un tema del que les podría platicar posteriormente, ahí sí ya metiendo ecuaciones para que Pavel esté contento. Sí, pero hoy en día voy a tratar de ser un poquito más explícito en el área de que se conoce como la materia condensada blanda, ¿no? Y bueno, este trabajo definitivamente todos los resultados que ustedes van a ver aquí, sí, no hubieran sido posibles sin la contribución de muchísima gente, en particular de mis estudiantes. Aquí hay una foto no actualizada de mi grupo de estudiantes, sí, algunos de ellos todavía están en el grupo, otros ya se fueron, sí, pero bueno, he tenido estudiantes de las carreras de física, de ingeniería química, de ingeniería biomédica, y bueno, ha sido siempre bastante interesante trabajar con diferentes perfiles académicos, mis colegas dentro y fuera de México con perfiles muy variados, ¿no? Y eso es lo que en parte me ha gustado de mi trabajo de investigación, porque uno puede incidir en problemas que son interesantes, ¿sí? Y sobre todo son de carácter multidisciplinario. Y bueno, también aquí pongo un poco de información de todas las instituciones pues, que le han puesto lana para que este tipo de proyectos puedan desarrollarse con éxito. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, entrando en contexto, ¿sí? Los resultados que les voy a mostrar aquí pertenecen a un área de la materia condensada que tradicionalmente se conoce, o ahora se conoce, como la materia condensada blanda. Y la materia condensada blanda, como lo pongo en esta diapositiva, ¿sí? Está constituida por lo que denominamos nosotros como materiales autoensamblantes. Sí, y déjenme platicarles un poco acerca de las propiedades de estos materiales autoensamblantes. Primero les quiero comentar que, bueno, el término de materia condensada blanda fue acuñado por Pierre-Gilles de Gennes, ¿sí? Quien fue Premio Nobel de Física y experto en física de polímeros. Y él se dio cuenta, les denominó materiales blandos porque tenía claro que estos materiales son fácilmente deformables mediante la aplicación de campos externos, ¿no? Y por campos externos me refiero a, por ejemplo, campos electromagnéticos, campos de velocidades, campos de presión, etcétera, ¿no? Entonces, estos materiales pueden modificar su organización, ¿sí? Y esto afecta directamente sus propiedades físico-químicas e incluso hasta sus propiedades biológicas cuando responden ante ciertas perturbaciones, ¿no? Lo interesante es que ustedes requieren de una energía relativamente pequeña para poder modificar las propiedades de estos materiales, y para que se den una idea, la energía de estos campos externos es del orden de la energía térmica, así que estos materiales responden ante estas perturbaciones y, como les digo, pueden cambiar sus propiedades considerablemente, ¿no? Y bueno, gran parte del trabajo de investigación que hemos hecho durante los últimos años es de entender la respuesta de estos materiales ante estas perturbaciones y ver de qué manera se vuelven a reorganizar o a organizar las moléculas bajo ciertas condiciones, ¿no? Y, por ejemplo, si uno está interesado en entender las mecánicas de estos materiales, uno aplica una deformación mecánica con una técnica que se conoce como, bueno, con un aparato que se conoce como reómetro, y de ese aparato uno puede extraer información mecánica importante, ¿no? Y que es información importante porque nosotros podemos tomar la decisión si bajo estas condiciones nosotros podemos emplear este tipo de materiales tecnológico. Y bueno, ya les acabo de decir, otra tercera propiedad que es importante de estos materiales es que bajo ciertas condiciones termodinámicas son capaces de autoorganizarse, y con esa autoorganización ellos pueden formar una gran variedad de estructuras. Y la información de esa organización o la información de esa estructura impacta directamente en todas las propiedades termodinámicas que exhiben estos materiales. Y como ejemplo de materiales autoensamblantes, podemos encontrar a los coloides, a los polímeros, ¿sí? En general a los fluidos, a los denominados fluidos complejos, a las membranas biológicas, ¿sí? Y por ejemplo, todos estos materiales son sujetos de investigación
en diferentes áreas del conocimiento, desde las matemáticas, la física, la química, la biología, la ingeniería o la ciencia de materiales. ¿Y por qué? Porque tienen una gran aplicación tecnológica. Todo lo que, básicamente, con lo que nosotros coexistimos, ¿sí? Está hecho de alguna manera con esta clase de materiales. Nosotros mismos somos un buen ejemplo de sistemas que estamos formados básicamente por materiales autoensamblantes, ¿no? Ok, entonces, continúo. En el caso muy particular de materiales autoensamblantes, podemos nosotros encontrar. Y ahora, ¿por qué nosotros, desde que yo me involucro en la física estadística, por qué hemos trabajado con los coloides? Bueno, los coloides tienen también una gran aplicación tecnológica, pero desde el punto de vista de la ciencia básica, son excelentes sistemas modelo. ¿Qué significa que sean excelentes sistemas modelo? Bueno, que las escalas características de longitud, tiempo y energía son accesibles a los experimentos, pero también son accesibles para que nosotros podamos realizar modelamiento molecular o también para que podamos realizar modelos o aproximaciones teóricas que nos permitan entender sus propiedades físicas o sus propiedades físico-químicas en general, ¿no? Y lo interesante es que todas esas escalas características de longitud, tiempo y energía asociadas a los coloides comparten con materiales más complejos como los polímeros, las proteínas, los virus, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de entender muchas de las propiedades de estos sistemas modelo que se pueden sintetizar y caracterizar en el laboratorio, entonces nosotros, de alguna manera, bajo una aproximación muy inocente, podríamos considerar que estos otros objetos que son muchísimo más complejos también se podrían expresar en términos de la naturaleza que nosotros podamos entender de los sistemas coloidales. ¿Ok? Eso les digo muy inocentemente porque un virus es un objeto extremadamente complicado, lo mismo una proteína o un polímero. ¿Ok? Como les decía, también sus escalas de tiempo son bastante accesibles desde el punto de vista experimental y los coloides en particular exhiben también otra característica que, bueno, primero usualmente los encontramos en un medio ambiente acuoso, ¿sí? Y los coloides exhiben, gracias a que viven en un medio acuoso, experimentan lo que se conoce como movimiento browniano, que ese es un movimiento errático debido o causado a las múltiples colisiones de las moléculas del solvente sobre la superficie de las partículas coloidales, ¿no? Y lo que nosotros vemos como resultado neto, pues es un movimiento que podemos denominar errático o estocástico y se conoce actualmente como movimiento browniano. Lo interesante es que las propiedades termodinámicas en general de estos sistemas coloidales están determinadas prácticamente por dos tipos de interacciones, o podemos clasificar a las interacciones entre las partículas coloidales como dos tipos y vamos a denominarlas interacciones directas. Y las interacciones directas son todas estas interacciones que surgen debido a que las partículas coloidales pueden poseer carga o momento magnético o momento eléctrico, ¿sí? O que incluso también si poseen masa, nosotros podemos determinar una interacción también gravitacional entre ellos, ¿no? Porque puede incluso ser importante las interacciones de tipo gravitacional. También, como viven en un medio acuoso, también exhiben interacciones que se les denominan interacciones hidrodinámicas, que dependen del campo de velocidades del fluido, ¿sí? No les voy a platicar mucho acerca de las interacciones hidrodinámicas, aunque creo que sí tengo un ejemplo más adelante, ¿sí? Pero con que nos quedemos hoy en día con que gran parte o la mayor parte de las propiedades que nosotros vamos a discutir dependen de las interacciones directas, sí, yo creo que es información importante con la que ustedes pueden entender mucha de la fenomenología de estos materiales autoensamblantes. ¿Ok? Bien, entonces voy a platicar un poco acerca de las interacciones efectivas entre las partículas coloidales y cómo esto impacta en un área relativamente nueva que se conoce como ingeniería entrópica. Sí, y miren, desde hace un año estoy trabajando con uno de mis estudiantes de maestría que está próximo a graduarse, porque empezamos a tratar de entender los mecanismos de absorción
de partículas coloidales en ciertas superficies. ¿Sí? Y bueno, yo le platicaba a mi estudiante acerca del término de ingeniería entrópica y que ese término se pudiera acuñar para hoy en día tratar de hacer ingeniería que nos permita diseñar protocolos de selección o de selectividad. Y bueno, fue interesante buscar en la red el concepto de ingeniería entrópica, pensando que a lo mejor nadie más lo estaba utilizando hoy en día. Y nos encontramos con la sorpresa de que existe una empresa en los Estados Unidos, toda una empresa, ¿sí? Que se dedica al desarrollo y a la transferencia de tecnología, que se denomina prácticamente Entropy Engineering. Sí, y es interesante ver cómo este concepto está evolucionando, ¿sí? Y empresas o grandes empresas están utilizando este concepto para poder hacer innovación tecnológica. ¿Ok? Entonces, me pareció sumamente interesante que la gente ya está pensando en cómo puede controlar la entropía también para poder hacer ingeniería inteligente. En el caso particular que les voy a presentar aquí, nosotros hemos estado interesados en entender, ¿sí? Durante los últimos años hemos estado interesados en entender cómo las partículas coloidales o en general estos materiales autoensamblantes interactúan de manera efectiva. Ahora, ¿por qué les digo que van a interactuar de manera efectiva? Imagínense como la figura que tengo aquí a la izquierda, ¿no? Que estoy tratando de señalar. Imagínense que tienen una suspensión coloidal que está formada por esferas grandes amarillas y por esferas pequeñas azules. ¿Sí? Cuando nosotros vamos al microscopio o hacemos un experimento de dispersión, por ejemplo, de luz o de neutrones, para poder entender la organización de estas moléculas en el espacio, ¿sí? Lo más probable que va a suceder es que en el experimento nosotros no podamos resolver todas las especies o no podamos nosotros, vamos a decirlo así coloquialmente, que no podamos observar todas las componentes de un sistema. De hecho, de entrada, nosotros no vamos a poder observar a las moléculas de agua, ¿ok? Las moléculas de agua pueden llegar a ser miles de veces más pequeñas que el tamaño de una partícula coloidal. Así que no hay posibilidad que las técnicas convencionales que estamos empleando para caracterizar cómo se distribuyen en el espacio las partículas coloidales, sí podamos visualizar, por ejemplo, a las moléculas de agua. Entonces, imagínense que nada más tenemos a las macromoléculas coloidales que son amarillas y que son azules, pero también si hacemos un experimento, ¿sí? Es muy probable que el experimento no sea capaz de resolver a las partículas azules. Y al final del día, en nuestro experimento, nosotros nada más podemos observar a las partículas amarillas porque son las más grandes y es la que nuestra tecnología nos permite observar, ¿ok? Y entonces, si nosotros en nuestro experimento preparamos al sistema sabiendo que está constituido por esferas grandes, amarillas y esferas azules, pues nosotros ya sabemos que ese sistema es un sistema multicomponente, es un sistema de dos componentes. Pero imagínense que no sabemos a priori que se trata de un sistema multicomponente y lo que nosotros vemos en el microscopio o en el experimento, pues nada más está asociado a esas esferas grandes. Y entonces nosotros trataríamos en este mundo efectivo, donde nada más vemos a las partículas amarillas, ¿sí? Trataríamos de entender toda la fenomenología del sistema en términos de un potencial de interacción entre partículas amarillas que de alguna manera nada más, ¿sí? Si nosotros no conocemos a priori, todo lo que veamos de las partículas amarillas lo estaríamos asociando a la manera en la que están interactuando. Ahora, ¿cómo actúan? Pues tampoco a priori lo sabemos, ¿no? Podemos tener una idea si las interacciones son del tipo electrostático, ¿sí? O son del tipo estérico o de contacto, y entonces nosotros más o menos podemos empezar a decir algo acerca de la naturaleza del material constituido por las partículas amarillas. Sin embargo, ¿sí? Nosotros podemos entender mucha de la fenomenología de las partículas amarillas si tenemos la capacidad de resolver o de obtener información acerca del potencial efectivo de interacción entre las partículas amarillas, ¿sí? Tomando en cuenta
¿sí?, a los grados de libertad de las esferas amarillas en un potencial efectivo de interacción, ¿sí?, mediado también por las partículas azules. ¿Ok? Nosotros hemos tratado de desarrollar un formalismo basado en lo que se conoce como la ecuación de Osten-Zernike, que es la ecuación que aparece aquí abajo, ¿sí? Y esta ecuación no se los voy a explicar aquí ahorita, pero tiene una propiedad sumamente importante. Y esta ecuación, vamos a decirlo así, que es covariante ante contracciones de la descripción. Esto significa que si yo quisiera resolver la estructura del sistema de partículas amarillas y azules, tendría que resolver la ecuación multicomponente de Osten-Zernike, que tiene esta forma que aparece aquí. Pero si yo nada más la escribo esta ecuación para poder resolver la estructura de las partículas amarillas en un marco efectivo donde únicamente viven las partículas amarillas, ¿sí?, lo interesante es que la ecuación de Osten-Zernike mantiene exactamente su misma forma funcional que la ecuación de Osten-Zernike original. ¿Sí? Pero el precio que uno tiene que pagar es que la ecuación de Osten-Zernike, vamos a llamarle efectiva o del sistema efectivo, contiene información del potencial efectivo de interacción entre las partículas amarillas que prácticamente también contiene información de las partículas azules que yo estoy contrayendo o integrando de la descripción. ¿Ok? Este ha sido un formalismo que nosotros hemos estado desarrollando durante los últimos 15 años y no nada más hemos entendido las interacciones efectivas en sistemas donde las partículas interactúan con un potencial que se conoce como un potencial de esfera dura, que son interacciones de contacto, sino también en el caso en que las esferas puedan estar cargadas, ¿sí?, es decir, que interactúen con un potencial de tipo electromagnético, también el que las partículas interactúen con un potencial de tipo dipolar magnético, etc. Entonces, hemos nosotros cuantificado el comportamiento, ¿sí?, o hemos obtenido información acerca del potencial efectivo de interacción. Y en el caso particular de que las interacciones entre estos objetos sean exclusivamente de contacto, ¿sí?, nosotros sabemos de la termodinámica que la única manera en la que este sistema pueda minimizar su energía libre y por lo tanto alcanzar el equilibrio termodinámico es a través de la maximización de la entropía. Por eso es que se dice que este sistema es de carácter entrópico, o podemos decir que nosotros podemos obtener información acerca del potencial efectivo de interacción si nosotros conocemos la entropía, ¿sí?, o los cambios en la entropía. Y les voy a poner aquí una película, espero que se pueda observar la película. Y con la película voy a tratar de resumir un poco la idea que les acabo de transmitir. En esta película prácticamente pusimos esferitas de unicel, ¿sí?, 2 esferas de unicel grandes y muchas esferas de unicel pequeñas. Las agitamos, las pusimos en una charola, las agitamos, la agitación hace el análogo de la energía térmica que tienen estos objetos. Estos objetos interactúan con un potencial únicamente de contacto o un potencial de esfera dura. Y entonces lo que quiero mostrarles aquí es un efecto bastante interesante, ¿sí?, que se los voy a platicar conforme vaya evolucionando la película, ¿no? Entonces vean, se están moviendo ahí las esferas, ¿sí? Este video lo hicimos en la oficina de mi ex asesor de doctorado hace como 20 años, ¿sí? Pero todavía sigue dando información valiosa. Y lo que estamos observando, o lo que pueden llegar a observar en este momento, es que existe una situación en la que las esferas grandes se acercan, se tocan y hay un instante en el que les gusta estar prácticamente en contacto y cerca entre ellas, ¿no? Esto que está aquí, este acercamiento de las esferas grandes debido a las colisiones con las esferas pequeñas, lo podemos entender en términos del aumento de la entropía, ¿sí? Cuando las esferas grandes están alejadas, estas esferas ocupan un gran volumen, o en este caso, un área importante de la superficie de la charola, ¿sí? Pero cuando las esferas ¿sí?, prácticamente disminuyen o aumentan el área accesible a las esferas pequeñas. Y si aumentan el área accesible a las esferas pequeñas, aumentan la entropía del sistema, ¿sí? Así que desde el punto de vista termodinámico, la manera
en la que se puede minimizar la energía libre es acercando a las esferas grandes, porque estoy aumentando el área accesible a las esferas. Y ese estado termodinámico donde las esferas grandes están muy cerca entre ellas, de tal suerte que no cabe ninguna otra esfera pequeña entre dos esferas grandes, es el estado termodinámico, vamos a llamar así, más probable. Y es el estado termodinámico que nosotros usualmente veríamos en un experimento. Ahora, imagínense que ahorita ustedes conocen este sistema tal cual está así, ¿no? Ya saben que está constituido por esferas grandes y esferas pequeñas. Imagínense el mismo video, de hecho, en algún momento lo voy a hacer, editan el video y cuando lo editan, ahora borran a las esferas pequeñas. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ustedes borran a las esferas pequeñas del video y vuelven a reproducir el video? Lo que verían es que tarde o temprano las esferas grandes se acercan entre sí y les encanta estar muy cerca entre ellas. Y es, como les digo, la configuración más probable. ¿Cómo interpretarían ustedes ese acercamiento? Sí, imagínense que no conocen la naturaleza del sistema. Pues lo verían como que las esferas grandes tienen seguramente alguna propiedad física que les hace atraerse entre sí. Bueno, prácticamente el mecanismo que permite que las esferas grandes se acerquen, ¿sí? Es un mecanismo de naturaleza entrópica. Y por eso es que uno habla acerca de esa atracción efectiva, ¿sí? La define como una atracción de carácter entrópico. Y por eso es que podemos construir un potencial efectivo que tradicionalmente se conoce como un potencial entrópico. Ahora, ¿qué podemos hacer con eso y cómo está directamente relacionado ese fenómeno con una ingeniería entrópica, ¿no? Bueno, resulta que hubo un experimento bastante interesante hace algunos años, desarrollado en el grupo de Arjun-Jod en Pensilvania, donde ellos colocaron una superficie que tenía un escalón. Estamos hablando de superficies micrométricas, ¿no? Y tenía un escalón. Y entonces depositaron una mezcla binaria de esferas duras, ¿sí? Grandes y pequeñas. Y lo que hicieron fue monitorear la posición de una esfera grande, ¿sí? La monitorearon y observaron que la esfera grande, cuando se acercaba a la base de ese escalón, la esfera grande que en esta diapositiva la pintamos como azul, la esfera grande sí experimentaba una repulsión, ¿sí? Y esa repulsión no permitía que la esfera grande se acercara a la base del escalón y descendiera por ese escalón, ¿sí? Así que se hicieron esos experimentos, se reportó la naturaleza de esa fuerza efectiva y se pudo describir la naturaleza de esa fuerza efectiva en términos de los cambios en la entropía, ¿sí? Lo que se dieron cuenta es que cerca de la base del escalón, aunque la atracción, aunque la interacción entre el escalón y la esfera azul grande es de carácter, vamos a decirlo así, atractivo, el perfil del potencial entre la pared y la esfera azul, ¿sí? Es un perfil que induce una fuerza de repulsión. Y esa interacción la podemos nosotros también determinar, la podemos cuantificar con los mismos argumentos del video que les acabo de mostrar, ¿sí? Y es de carácter netamente entrópico. Ese fue un resultado impresionante que recuerdo cuando lo vimos, ¿sí? Mi asesor y yo, me dice mi asesor, oye, pues ¿por qué no te avientan los cálculos para poder entender o para poder probar que el formalismo de ecuaciones integrales que nosotros habíamos desarrollado también era capaz de predecir el comportamiento que ya había sido observado en el laboratorio de Arjun-Jod, ¿no? Y entonces aquí les pongo en la parte baja de la diapositiva los cálculos que hicimos hace muchísimos años y que nos permitieron también reproducir las observaciones experimentales, donde nos dimos cuenta en la representación que ustedes pueden ver en la parte baja de la diapositiva, tenemos un escalón, tenemos esferas azules pequeñas y esferas amarillas grandes, y ustedes pueden ver de la visualización que a las esferas amarillas no les gusta estar cerca de la base del escalón, ¿sí? Porque sienten de manera efectiva una repulsión, ¿sí? Nosotros con la teoría fuimos capaces de construir el potencial entre la pared y una esfera grande,
¿sí? Y podemos cuantificar el potencial efectivo que siente una esfera grande sobre la superficie del escalón. Y eso es lo que estoy representando en la parte derecha, ¿no? Están ustedes observando el potencial efectivo entre una esfera grande y la superficie del escalón. Lo están viendo ahí y ustedes pueden ver donde aparece como una campana en rojo, ¿sí? Es la fuerza repulsiva que experimentaría una esfera amarilla, ¿sí? Simplemente por estar muy cerca de la terraza, ¿no? Muy cerca del escalón, ¿sí? Y porque pues hay un montón de esferas azules pequeñas interactuando con la pared e interactuando con la esfera amarilla, ¿no? Y nosotros, si ustedes comparan los resultados teóricos con los resultados experimentales, el acuerdo fue impresionante, ¿no? En ese momento nosotros estábamos contentos porque pues básicamente habíamos podido reproducir con nuestra aproximación teórica un resultado experimental. Sí, pero recientemente se acercó un estudiante y me dijo, bueno, el chico que está próximo a graduarse, me dijo que él estaba trabajando con una técnica que se conoce como la técnica de litografía y quería diseñar canales para poder hacer lo que le llaman microfluídica y la microfluídica tiene muchísimas aplicaciones hoy en día de carácter también biológico o en métodos o dispositivos experimentales para poder determinar ciertas propiedades biomédicas, ¿no? De la sangre, por ejemplo. Y me dice, oye, estoy tratando de construir unos canales porque me gustaría ver cómo se absorben algunas partículas sobre algunos canales, ¿sí? Y me gustaría ver si me puedes ayudar a diseñar la superficie o la pared, ¿sí? Que me ayude a tener una mayor adhesión de partículas sobre la superficie de esta pared. Entonces, cuando se acerca conmigo, pues me recuerda que yo alguna vez hice cálculos, los cálculos que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Y que fue la primera vez que al menos me dije, bueno, creo que podemos nosotros utilizar toda esta información que viene directamente de la física estadística para poder diseñar, ¿sí? Las paredes o las superficies que puedan ser, que permitan una absorción inteligente o una absorción selectiva de partículas sobre alguna pared. ¿Ok? El resultado, Víctor hizo un estupendo trabajo, tenemos resultados sumamente interesantes, donde al menos con este formalismo pudimos diseñar paredes con ciertas geometrías que permiten una adhesión o una selectividad, ¿sí? De partículas sobre una superficie de manera inteligente, ¿no? No les estoy mostrando los resultados, igual y en una charla posterior ya puede ser mucho más puntual, ir a detalle del experimento que también diseñó Víctor, ir a detalle de los cálculos y qué tipo de geometrías nosotros podemos emplear para poder inducir una absorción selectiva de partículas que pueden llegar a tener cierto tamaño y cierta forma. ¿Ok? Entonces, ya con esta aplicación, pues me quedó muy claro que nosotros podemos hacer ingeniería y en particular podemos jugar con la entropía para poder tratar de hacer un desarrollo tecnológico, porque hoy en día, con esta información, Víctor regresa al laboratorio con sus técnicas de litografía y pudo diseñar la superficie que optimizaba la absorción de esferas grandes sobre una superficie. ¿Ok? Bueno, déjenme platicarles, voy a cambiar un poco de tema, lo que les hablaba acerca del ensamblaje dirigido y ahora en particular aterrizado a la ingeniería de la micromanipulación óptica, ¿no? Entonces, la ingeniería de la micromanipulación óptica está basada en un fenómeno, ¿sí? Que se conoce como presión de radiación. Y este fenómeno de presión de radiación dio origen a una herramienta que se conocen como las pinzas ópticas, y de hecho las pinzas ópticas o todo, digamos, todo lo que han sido los desarrollos de la óptica para la ingeniería de micromanipulación, pues dio origen al Premio Nobel en Física. Creo que fue de hace 2 años, Pavel, si mal no recuerdo. Hace 2, 3 años. Sí, algo así. Sí, ¿no? Y bueno, la idea esencial es muy simple. Ustedes tienen un haz electromagnético que viaja, vamos a decirlo así, en el vacío. Se encuentra a una partícula
coloidal que tiene un índice de refracción diferente al del vacío, y al tener un índice, al encontrarse el campo electromagnético con un cambio en el índice de refracción, ¿sí? Entonces la partícula coloidal, perdón, sí, el campo electromagnético induce un dipolo sobre la partícula coloidal y este dipolo se acopla al campo electromagnético, ¿no? Y entonces la partícula coloidal experimenta dos fuerzas, ¿sí? Experimenta una fuerza que va en la dirección de propagación del campo electromagnético y una fuerza que se conoce como la fuerza gradiente, que es experimenta la partícula coloidal en la dirección de máxima intensidad del campo electromagnético, ¿no? Y bueno, la gente durante los últimos años se dio cuenta que podía manipular esta fuerza, y al manipular esta fuerza, entonces uno puede manipular la fuerza que experimenta una partícula coloidal en un campo electromagnético que tiene estas características. Sí, y bueno, ha diseñado diferentes dispositivos que pueden inducir diferentes tipos de fuerzas sobre las partículas coloidales. Por ejemplo, pueden inducir un campo externo periódico o pueden inducir un campo aleatorio, pero correlacionado espacialmente o en el tiempo, ¿sí? Y en función del acoplamiento de las partículas con el campo, ustedes pueden cambiar la fase termodinámica, y eso la gente lo estudió durante muchos años, pero lo que la gente no había estudiado, ¿sí? Era el comportamiento dinámico, cómo las partículas coloidales, ¿sí? O estos objetos o de estas micropartículas, ¿sí? Se difunden en los valles y en los mínimos creados por el campo externo. Y eso es lo que nosotros hemos estudiado también durante los últimos años. Y en particular hemos observado, ¿sí? Comportamientos interesantes. Por ejemplo, hace un año contratamos a un colega experimental que tiene toda la formación en el desarrollo de pinzas ópticas, y hoy en día nos hemos dado cuenta que incluso, ¿sí? La organización o las fluctuaciones en la densidad de las partículas coloidales sujetas a un campo externo periódico exhibe un comportamiento universal. Y de eso también les puedo comentar más adelante en alguna otra charla ya mucho más puntual cuando ya tenga tiempo de prepararla. Pero nos ha parecido interesante que la presencia del campo externo parece ser que no afecta la naturaleza de las fluctuaciones de la densidad que experimentan partículas coloidales, ¿no? Eso es del trabajo que hemos realizado recientemente, y que eso nos puede ayudar también a manipular o a entender, ¿sí? O a orientar a que las partículas coloidales se organicen de alguna manera en presencia del campo. ¿Ok? Voy a brincarme este tema, aunque también es tema que recientemente hemos estado desarrollando, pero me gustaría comentarles, porque ya también se me está acabando el tiempo, ¿sí? Me gustaría comentarles un poco acerca de la ingeniería de la materia fuera de equilibrio, ¿sí? Y quiero comentárselos porque quiero platicarles un poco de la tecnología que hemos estado desarrollando los últimos meses para poder inhibir virus y bacterias de superficies, ¿no? Entonces, la materia fuera de equilibrio, ¿sí? O la física incluso de la materia fuera de equilibrio es sumamente fascinante, ¿sí? Es muy compleja, es muy complicada de entender desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Yo creo que un poco el problema central es la formación o la deformación en la enseñanza de la termodinámica, ¿sí? Porque cuando tradicionalmente en nuestros cursos de licenciatura de termodinámica, que seguramente nada más es uno en la carrera, nos enseñan las leyes de la termodinámica, nos hablan de equilibrio, ¿sí? Y uno como que confunde que las leyes de la termodinámica son leyes de equilibrio, ¿no? Y no hay manera de entender que todos los procesos de transformación de la materia y de la energía se llevan a cabo en una ventana de tiempo, ocurre prácticamente los procesos en intervalos que son finitos, ¿sí? Y ahí siguen siendo válidas las leyes de la termodinámica. De hecho, cuando Clausius escribe la segunda ley de la termodinámica, siempre lo hace pensando en procesos irreversibles. ¿Ok? Pero en nuestra formación, o les digo, en nuestra deformación de la enseñanza de la termodinámica, siempre nos enseñan las leyes de la termodinámica asociadas a procesos de carácter de equilibrio, ¿no? Pero recientemente o durante los últimos años, nosotros hemos estado involucrados en entender
cómo estas mismas partículas coloidales, como les digo, como tenemos ahora la habilidad de sintetizarlas y de poder manipular las interacciones entre ellas, nosotros hemos estado estudiando, y en particular en colaboración con el doctor Néstor Valadez, hemos tratado de entender cómo las partículas coloidales, en función de su interacción, se agregan, ¿sí? Forman agregados, y cómo estos agregados resultan ser el bloque fundamental que dan origen a estructuras a escala macroscópica, a estructuras que pueden resultar de un estado de equilibrio o de un proceso de evolución desde un estado de no equilibrio hacia un estado fuera del equilibrio, ¿no? Entonces, en particular, hemos estado trabajando con entender qué da origen o cuál es el mecanismo físico que da origen a lo que es un gel. ¿Sí? Un gel, pues un gel como que ustedes utilizan para peinarse, ¿sí? O cualquier material que nosotros podamos considerar que bajo ciertas, o que bajo la aplicación de alguna perturbación mecánica, ¿sí? Lo obligamos a fluir, ¿sí? Hemos estado trabajando durante los últimos años en colaboración con la Universidad de Delaware en Estados Unidos y también con el NIST en Estados Unidos y por supuesto con Néstor para poder cuantificar o proponer como un mecanismo de formación de geles de estos estados termodinámicos de no equilibrio, ¿sí? Hemos propuesto el mecanismo que se conoce como percolación de rigidez. Y percolación lo podemos entender de manera intuitiva como si las partículas empiezan a agregarse y empiezan a formar una red que se conecta, ¿sí? Estamos entendiendo percolación como una red que permite que casi todas las partículas puedan llegar a formar una estructura en la que puedan conectarse de manera directa o indirectamente. Y eso es lo que nosotros definimos como como un estado percolado. Pero usualmente la percolación, cuando ocurre, no garantiza que un sistema sea mecánicamente estable. Así que nosotros tuvimos que investigar qué tipo de estado de percolación promueve que ese material, si nosotros le aplicamos una perturbación mecánica externa, ¿sí? Entonces el material es lo suficientemente estable que soporta ese estrés mecánico. Bueno, la idea de Néstor, y fue un artículo que publicamos con Néstor en el año 2013, cuando Néstor todavía era estudiante de doctorado, era proponer, por ahí se encontró un artículo, si mal no recuerdo, ¿cómo fue la historia, Néstor? ¿Te encontraste el artículo o platicaste con la gente, con Walter Kopp, y te habló de percolación de rigidez? No me acuerdo bien cómo estuvo la historia. ¿Podrías comentarlo, por favor? ¿O ya no anda Néstor por ahí? Se durmió. O se durmió. Bueno, entonces, No, ahí está. Bueno. Mira, yo recuerdo que... Adelante, Néstor. Perdón. Sí, lo que pasa es que fue... Bueno, ¿me escucha? Sí. Bueno. Pues fue por una analogía con los vidrios moleculares que tienen prácticamente la misma estructura que un gel. Entonces, pues había muchísimos artículos donde referenciaban a este trabajo donde se proponía a la percolación de rigidez. Solamente se me ocurrió aplicarlo a este otro tipo de sistemas y funcionó. Y pues le diste al clavo, ¿no? Y entonces recuerdo que trabajar en esta idea. Mis colegas en Estados Unidos estuvieron muy contentos porque estábamos pensando que con esta idea y que funcionara en otra escala de longitud y en otra escala de energía, ¿sí? Podíamos entender procesos de no equilibrio, ¿sí? Utilizando las ideas que, como ya comentó Néstor, vienen de la física estadística de materiales moleculares. Entonces nos funcionó bastante bien. Pero cuando quisimos publicar el paper, ¿sí? Lo quisimos publicar en el Physical Review Letters, la verdad, pues yo puedo decir que no nos fue mal, aunque no haya quedado publicado en el Physical Review Letters, aunque tuvimos al final del día 5 referees. 2 referees decían que sí, 2 referees decían que no. Al final entró un quinto referee en discordia, y el referee en discordia, sí, que fue quien prácticamente tomó la decisión,
él nos hizo una observación sumamente importante. Él dijo, a ver, ustedes están tratando de entender el proceso de formación de geles, ¿sí? Porque nosotros además estábamos proponiendo como el resultado universal, el mecanismo universal que promueve la formación de estructuras que nosotros estamos denominando como geles, utilizando ideas que se desarrollaron para interacciones altamente anisotrópicas. Y nosotros por facilidad toda la vida habíamos considerado que, que las interacciones entre estas moléculas son de carácter isotrópico. Y entonces el referee nos dice, si ustedes me demuestran que también vale este mecanismo para sistemas interactuando con potenciales anisotrópicos, entonces yo les acepto la publicación en PRL. ¿Sí? Ya discutiendo con Néstor, con los colegas de Estados Unidos, ellos dijeron, miren, vamos a publicar el resultado en una revista de menor impacto, pero de la misma familia de Physical Review Letters, porque hasta eso nos ofrecieron la posibilidad no de publicarlo en PRL, pero sí de publicarlo en Physical Review E. ¿Sí? Y después pensamos qué podemos hacer posteriormente para poder dilucidar o para poder convencer a la gente que lo que se conoce como percolación de rigidez es el mecanismo físico que da origen a la formación de estos geles, ¿no? O de estas estructuras o de estos sistemas de no equilibrio. Y recuerdo que en ese momento Néstor, un servidor estábamos discutiendo pues qué tipo de sistemas podemos nosotros emplear para poder demostrar esto. Y como que la idea quedó en stand-by, quedó en espera. Sí, uno de nuestros colegas, Norman Wagner, en Estados Unidos, a él se le ocurrió, ¿sí? Construir macromoléculas de una forma como esferocilindro. Les aplicó el mismo tratamiento a los sistemas que él mismo había diseñado y con forma esférica para poder hacerlos atractivos. Y la atracción es la que induce en conjunción con el estado termodinámico, con la termodinámica, induce estos estados de no equilibrio, y le aplicó el mismo protocolo, pero para ahora tener objetos no esféricos interactuando con una atracción, y la forma no esférica de la molécula es la que induce la anisotropía en la interacción. Y acaba de publicar, el año pasado, acaba de publicar un artículo muy bonito donde esos esferocilindros atractivos también experimentan la transición de no equilibrio al gel y lo hacen a través de la misma ruta de percolación de rigidez. Así que, pues nos entusiasmó muchísimo porque dijimos, bueno, ya existe la evidencia experimental que para sistemas anisótropos, sí, parece ser que también percolación de rigidez es la ruta. No les miento que desde que nosotros publicamos esa idea, la idea de Néstor, sí, los últimos años, grupos enormes experimentales en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ¿sí? Han estado siguiendo esta idea y han propuesto diferentes mecanismos. ¿Sí? A veces me da risa porque nos dicen, ellos están mal porque están proponiendo que la percolación es el proceso o es el mecanismo de gelación, pero nosotros estamos viendo. Ahora sí te dejamos de escuchar. ¿No se escucha? Ya te escucho. Gracias, perdón. Les comentaba que durante los últimos años, sí, muchos en el mundo han seguido este trabajo. Algunos apoyan nuestra propuesta o la confirman. Otros dicen que no es así, que no es el mecanismo de percolación de rigidez el que da origen a la fase gel. Y bueno, entre dimes y diretes, lo que nosotros apostamos fue utilizar un nuevo sistema coloidal que se conocen como pachycolloids, y estos son partículas coloidales que mantienen la forma esférica, pero tienen las superficies, se funcionalizan las superficies de tal suerte que ahora un pedazo de la superficie puede experimentar una atracción con otro pedazo de superficie de otra partícula coloidal. ¿Sí? Y el otro pedazo que no está funcionalizado, si se acercan entre ellos, experimentan una repulsión. Entonces, funcionalizando las superficies de las partículas coloidales, ustedes pueden alterar la interacción y eso hoy en día se puede hacer en el laboratorio.
Y entonces es una manera simple de tener una geometría simple para las macromoléculas y ustedes pueden cambiar la anisotropía en la interacción a su antojo, ¿ok? Y entonces también llegó un estudiante hace un par de años, no hace 3 años, un chico de Zacatecas, ¿sí? Y entonces le interesó buscar la posibilidad de estudiar que también con estos sistemas tipo Pachycolloids nosotros pudiéramos entender la naturaleza de los geles. Y entonces, como se animó a estudiar el mismo problema que estábamos estudiando Néstor y un servidor, entonces le propuse a Néstor que fuera coasesor del trabajo de tesis de Javier. Y bueno, ya tenemos resultados muy interesantes que apuntan a que percolación de rigidez también da formación de geles en Pachycolloids. Entonces, si la cosa es así, ya estamos ante la posibilidad de, con resultados experimentales, con resultados de simulación, corroborar que percolación de rigidez es la ruta de gelación en sistemas coloidales, ¿no? Y bueno, ya para terminar, porque ya se me está acabando el tiempo, ¿sí? Me gustaría platicarles un poco la experiencia que hemos tenido recientemente con esta ingeniería de materiales. Y bueno, antes de eso, ¿sí? Bueno, esto de los geles es importante porque mucha de la tecnología que actualmente tenemos en la industria alimentaria, en la industria de las pinturas, en la industria automotriz, sí, está basada en procesos en donde los materiales, sí, tienen que coexistir en una fase tipo gel, ¿ok? Así que si nosotros entendemos la naturaleza, ¿sí? O los mecanismos que dan origen a estos estados termodinámicos de no equilibrio, entonces podemos nosotros beneficiar o manipular la tecnología a nuestro antojo, ¿no? Entonces, ya para cerrar, les platico, derivado de la pandemia, ustedes saben que pues muchas comunidades científicas se dieron a la tarea de empezar a trabajar en vacunas, ¿sí? Empezaron a trabajar en el desarrollo de mascarillas, en el desarrollo de respiradores artificiales. Incluso hay un grupo importante, ¿sí? De físicos teóricos y de matemáticos trabajando en modelos de propagación de la pandemia. Nosotros también estamos contribuyendo un poco en eso, pero esa es otra historia que posteriormente les puedo platicar. Pero cuando surgió la discusión acerca de los cubrebocas y si los cubrebocas eran una opción para disminuir el contagio masivo, ¿sí? Unos colegas empezaron a desarrollar una suspensión que al depositarse sobre una superficie empieza a formar una película delgada, ¿sí? Y esa película delgada está formada por nanopartículas que si llega a una secreción acuosa que trae una importante carga viral o bacterial, ¿sí? Prácticamente la película, vamos a decirlo así, se deshace, libera las nanopartículas que además tienen propiedades fotocatalíticas, generan un montón de radicales o de especies químicas que van y atacan la membrana de la superficie, perdón, la membrana del virus o de la bacteria, desestabilizándola completamente y dejando expuesto el material genético del virus o la bacteria y por lo tanto inhibiendo completamente a estos bichos. Y una vez inhibidos, pues no importa que uno llegue a tocar esa superficie, pues ya no hay contagio. El contacto con superficies contaminadas es el segundo mecanismo de contagio y de propagación de virus y bacterias, ¿no? Entonces, recuerdo que empezamos a discutir sobre la posibilidad de desarrollar una tecnología que nos permitía recubrir los cubrebocas, válgase la redundancia, recubrirlos con este material, ¿sí? Un material que fuera inteligente, que además de inhibir a las bacterias y los virus, posterior a ese proceso de división, otra vez volviera a formar la película para que la superficie quedara completamente protegida, ¿no? Suena a ciencia ficción, no lo es. Todo tiene que ver también con procesos de autoensamblaje. La tecnología aquí está, existe, ya está en el mercado. Sí, ya se está produciendo, ya se está vendiendo, se desarrolló aquí en la Universidad de Guanajuato. Es una tecnología que prácticamente utiliza muchas de las ideas que aquí les acabo de compartir. ¿Sí? Tenemos materiales autoensamblantes, tenemos materiales coloidales, materiales poliméricos que forman esta tecnología y que bajo ciertos procesos termodinámicos son capaces de, vamos a decirlo así, de autoensamblarse, cambiar sus propiedades termodinámicas en ese proceso,
Una vez que, digamos, la secreción acuosa que puede llevar una carga viral o bacterial empieza a secarse, vuelve a formar la película y la película vuelve a proteger la superficie en cuestión, ¿ok? Entonces, todo esto que les acabo de comentar, de utilizar a los coloides como sistemas modelo, ¿sí? Para poder entender estos digamos, procesos termodinámicos que pueden dar origen a desarrollo tecnológico, pues no son ciencia ficción. Sí es factible, es posible que los físicos podamos desarrollar nuevos materiales con nuevas propiedades, ¿sí? No nada más propiedades físicas, sino también propiedades químicas y con habilidades para poder inhibir virus y bacterias. Entonces, ese es un ejemplo y por eso se los pongo acá. ¿Sí? Antes se llamaba Smart, ese fue el nombre que le dimos mis colegas y un servidor a esta tecnología. Hoy en el mercado la van a encontrar como Big Green, que contiene, ¿sí? Ya no me va a dar tiempo de lo demás, pero pues muchas gracias por su atención y bueno, cualquier pregunta, adelante por favor. Muchas gracias, Ramón. Una excelente plática. Entonces, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Nada más no se ¿Sí me me vayan a escuchan? amontonar, por favor. Sí. Bueno. ¿Sí me escuchas tú? Sí. ¿Sí me escuchas? Sí, ya. Bueno, Ya te escucho. ok. Creo que estaría aquí. Okay. Sí. Entonces, como les comento, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas, en lo que ahorita voy a ir señalando a los estudiantes de posgrado uno por uno. Pero bueno, mientras tanto voy a hacer una pregunta para ver si se animan. Ya ves que ustedes, bueno, han desarrollado durante mucho tiempo, durante unos 15 años, digamos, la teoría de la contracción de la descripción, ¿no? Para encontrar potenciales efectivos. Sí. La pregunta es, ¿han intentado o alguien ha utilizado esta idea, digamos, de la contracción de la descripción con estas ecuaciones efectivas de Orton-Zernicke en membranas biológicas? O sea, digamos, al final las membranas pues están formadas de estas moléculas anfifílicas, ¿no? Que pues viven en un medio acuoso que pues, es el agua, ¿no? Que podría funcionar como las partículas azules que mostraste en tu plática. Entonces la pregunta es si uno podría considerar, digamos, las moléculas anfifílicas como estas moléculas efectivas que uno sí ve en el experimento y tratar de encontrar estas estructuras autoensamblantes también que forman la membrana biológica. Esa es mi pregunta. ¿Sí se entendió? Sí. De hecho, sí, gracias, Pavel. Sí, de hecho, ¿sabes quién empezó a trabajar en esa dirección? Fue Omar González Amezcua. Sí, en su trabajo de maestría, él trató de entender las interacciones que hay entre ciertas macromoléculas, de hecho, entre cadenas de ADN ensandwichadas en estas estructuras lipídicas. Y él lo hizo utilizando teoría de ecuaciones integrales. Y de hecho creo que fue un artículo de él con Martín y con Phil Pincus, porque era cuando Martín Hernández venía recién desempaquetado de su estancia postdoctoral con Phil Pincus, ¿no? Y que estaban trabajando con membranas. Y sí, hay un grupo importante de investigación que trata de entender propiedades de las membranas biológicas utilizando el formalismo de ecuaciones integrales. No al nivel de contraerlas y de ahí obtener potenciales efectivos de interacción, pero sí para entender cómo se organizan, ¿sí?, estas membranas, estos lípidos en las membranas, pero me imagino que no para entender todos los grados de conformación de una membrana. ¿Ok? Tu micrófono, Pavel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si tienen miedo de hablar, pueden escribirle en el chat y yo se los leo. A ver, el doctor Claudio. A ver, adelante, Claudio. El Claudio dice que él. Hola, buenas tardes, Ramón. Hola, Claudio. ¿Sí me escuchas?
Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno. Sí. Mencionaste que tuvieron algunas dificultades en presentar esta teoría de percolación de rigidez para la descripción de la transición al gel, ¿verdad? Y pues hay, supongo que ha de haber más teorías. Teoría que ustedes proponen, o este modelo que ustedes proponen, con las teorías existentes y por qué estaban renuentes a aceptar su teoría. Bueno, mira, sí, es un modelo, no es una teoría. Sería padrísimo contar con la teoría, pero incluso teorías como Mott Coplin o como Langevin de Magdaleno, sí, todavía no le han clavado el diente completamente a la formación de geles. Evidentemente la gente de Mott Coplin dice que ya todo está entendido, ¿sí? Incluso cuando Peter Lu publicó su paper, que lo publicó con Emanuela Zaccarelli y con Shortino, ¿sí? Pues ellos incluso ya habían comentado que ya tenían el mecanismo físico que da origen a los geles y lo publicaron en un artículo en Nature, ¿no? Y ese artículo fue publicado en 2008 y pues tú sabes cómo es la gente, ya cuando se publica algo en Nature o Science, parece ser que ya no es susceptible a repensarse o a ser reevaluado o criticado, ¿no? Entonces mucha gente a lo largo del tiempo se compró simplemente la idea que plasmaron ahí y como que ha estado renuente a aceptar nuevas propuestas, ¿no? Afortunadamente, mientras más resultados han salido, donde se han cambiado incluso la interacción entre las moléculas, la forma de las moléculas, ¿sí? Todo esto ha ido sumando a que realmente parece ser que el mecanismo de formación de geles no es completamente universal, pero tampoco es como lo plasmaron ellos en ese artículo. Lo cierto es que sí necesitas que tu material tenga ciertas propiedades mecánicas cuando le aplicas una deformación, ¿no? O le aplicas un esfuerzo mecánico, pues debe de soportar los estreses mecánicos, de lo contrario lo vas a terminar deformando o rompiendo o haciéndole cualquier otra cosa y cambiando sus propiedades tipo gel, ¿ok? Entonces todo parece indicar que la propuesta de Néstor fue bastante acertada y mucho de lo que se ha generado actualmente, sí, más o menos va alrededor de esa discusión. Te digo, muchos han ido a favor, muchos han ido en contra, ¿sí? Incluso muchos cuando van en contra de nosotros, cuando comentan el trabajo de Néstor, ni siquiera tienen idea de lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Nos dicen, ya hay este mecanismo, pero está mal, ¿no? Y ya cuando lo tratan de aterrizar a que ellos están proponiendo su propio mecanismo, evidentemente lo que ellos están tratando de proponer no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos, ¿no? Entonces yo creo que hay también una falta de lectura a nuestras contribuciones, pero bueno, lo interesante es que uno puso el dedo en la llaga y empezó a mover también mucho trabajo que diferentes grupos en el mundo estaban desarrollando o que siguen desarrollando actualmente. ¿Sale? Ok, entonces en este caso, como lo acabas de mencionar, pues es un modelo o un mecanismo propuesta para tratar de explicar cómo ocurre la transición al gel. Pero entonces, en base a este modelo, ¿no han intentado construir una teoría? No. Ninguna teoría hasta el momento, porque te digo, Néstor trató de aplicar la teoría de Magdaleno, pero era cuando la teoría estaba todavía muy verde. Y que Magdaleno ¿Y qué hay decía, acerca de mueven estas parámetro. teorías de fenómenos críticos aplicados a percolación? ¿No podría por ahí haber? Yo creo que sí, pero fíjate que la mayoría de estas teorías era para entender percolación por conectividad. Y bueno, dentro de la teoría de fenómenos críticos hay muchos tipos de percolación, muchísimos, ¿no? Pero como que ninguno había aterrizado a que percolación de rigidez está directamente asociado a gelación. Ahí fue la propuesta. De hecho, yo creo que
este cuate que se apellida Thorpe, con el que estuvo trabajando Adrián Huerta, ¿no? Que es el padre de la percolación de rigidez. Él fue uno de nuestros referees. Y nos dijo, fue el que aceptó el paper y dijo, y coloquen el nombre de Thorpe en el abstract, ¿no? Del artículo. Y nosotros dijimos, bueno, va, si así se va a aceptar el paper, no tenemos ningún problema, ¿no? Entonces, como que a él le gustó la idea de que percolación de rigidez fuera el mecanismo de gelación en sistemas coloidales, ¿no? Entonces, pero no, hasta ahora no he visto que toda esta gente ruda en la teoría de percolación y fenómenos. De acuerdo con el comentario que hiciste acerca de la forma en que se enseña termodinámica, que tenemos que promover más este enfoque. Yo, en este caso, cuando a mí me ha tocado dar termo aquí en la facultad, pues uso el enfoque de Prigogine, ¿no? De Condiput y Prigogine. En tu caso, entonces, ¿qué texto usas cómo es tu enfoque en termodinámica? El mismo que tú, Condiput y Prigogine. No hay otro. Sí, creo que hay que empezar a promover eso, ¿verdad? Yo se lo recomendé a Claudio. Claro. Sí, entonces hace falta promover la noción de que todos estos procesos forzosamente necesitan o involucran escalas de tiempo, ¿verdad? Porque todo es transitivo. Exacto. De hecho, miren, esto que está aquí, pues parece fluido, ¿no? Y es fluido. Lo depositas sobre la superficie, se empieza a evaporar el agua y entonces empieza un proceso de solidificación. Entonces, imagínate, es un proceso donde se seca, donde forma una fase sólida amorfa y termina creando una película que se absorbe sobre la superficie. ¿Te das cuenta cuántos procesos termodinámicos están involucrados? Y todo eso ocurre en 10 minutos, por ejemplo. ¿No? Sí, solo que esto es solo para las formas diferenciales de transferencia. Desde luego, lo que nos referimos más bien cuando no hay, digamos, un esquema completo es cuando ya nos referimos a describir la historia completa, ¿verdad? Exacto. Porque sí, si decimos delta U con delta grandota, pero para fuera de equilibrio, entonces ahí sí ya no. Eso sí no lo tenemos. Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien, Claudio, muchas gracias por tus preguntas. ¿Alguien más del público que quiera hacer una pregunta? A ver, vamos escogiendo. Buenas tardes, doctor Ramón Castañeda, doctor Pavel Castro. Yo quería hacer una pregunta acerca del análisis de los potenciales efectivos, es decir, ¿qué softwares utilizan para el análisis de este tipo de potenciales efectivos? No te alcancé a escuchar lo último. ¿Qué utilizamos? ¿Qué, perdón? ¿Qué tipo de software utilizan para el análisis de potencial efectivo? Ah, ok, no, nosotros tenemos que resolver la ecuación de Osten-Zernike, sí, y son códigos hechos en casa. Ok. O sea, no hay un software que nos diga, ah, mira, mete este potencial y vas a tener la solución de la ecuación de Osten-Zernike, ¿no? Un software que te lo resuelve. Son nuestros propios códigos desarrollados aquí en los grupos. Por ejemplo, mi asesor de doctorado, ¿sí? Parte de su doctorado fue desarrollar un método numérico para poder resolver la ecuación de Osten-Zernike. ¿Sí? Tuvo éxito, regresó a México, trabajó digamos, en diferentes problemas que involucran la solución de la ecuación de Osten-Zernike. Cuando me presenta a mí el proyecto de doctorado, pues yo tuve que enfrentarme a extender ese tipo de métodos, que en realidad tampoco son tan complejos, ¿no? Extenderlo al caso de mezclas o cambiar la situación. Por ejemplo, un sistema que trabajamos mucho con Claudio fue un sistema donde ahora las partículas coloidales tienen una constricción espacial y entonces están confinadas en placas y entonces simplemente tratas de extender la aplicación a las condiciones termodinámicas, pero todo es resuelto en casa, ¿no? No hay ningún software como tal.
Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y una pregunta adicional, si me permite, Adelante. es ¿qué tipo de material está usando para construir las paredes para absorber estas partículas? Comentó acerca de un estudiante que estaba haciendo este trabajo. Sí, sí, mira, utiliza la técnica es una combinación, ¿sí? Y ya tiene tan controlada la técnica de ablación, que es incidir el haz de luz láser y prácticamente le das energía a la superficie donde incide el haz, ¿sí? Y arrancas literalmente con el haz, arrancas parte de la superficie. ¿Qué material es? Ahorita no me acuerdo. Sí, sí, porque esos ya son los detalles experimentales en los que no estuve muy involucrado. Pero si te interesa, mándame un correo y te mando copia de la tesis. Muchas gracias, doctor. Sí, estoy muy interesado. Es interesante el tema que ha tratado. Gracias. Muchas Gracias a gracias, ti. Raúl. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta ya para cerrar, si están de acuerdo. En el último tema, que creo que es un tema muy importante sobre la formación de geles, pues como dice Claudio, pues hay un área de oportunidad, ¿no? Ahí para la física teórica. Pero bueno, Sí. me gustaría si puedes un poco explicar en términos físicos la noción esta de percolación rígida, porque digamos, percolación pues tiene que ver con el movimiento y la filtración, digamos, de un fluido a través de un material poroso, ¿no? Pero en este contexto, ¿en qué sentido se usa el concepto de percolación o por qué se extiende a percolación rígida? Sí, mira, percolación, la idea esencial es lo que la gente refiere hoy en día, y eso lo hemos estado aprendiendo con el paso del tiempo, a percolación de conectividad. Lo que te decía, para que haya, mira, para que forme un gel, para que se forme un gel es necesario que el potencial intermolecular tenga una componente atractiva, ¿sí? Porque tú puedes tener percolación sin que haya una atracción. El ejemplo más simple es cuando empiezas a depositar canicas en una cajita, ¿sí? Y entonces pones una diferencia de potencial, bueno, pones electrodos, aplicas una diferencia de potencial y va a llegar el momento que imagínate canicas metálicas, ¿sí? Las empiezas a depositar en la cajita y llega una concentración crítica donde las canicas forman toda una trayectoria que las hace conectarse directa e indirectamente y ya son capaces de, pues prácticamente, conducir corriente eléctrica. Cuando se genera eso, cuando tú generas esa red, conectada, que ya encuentras todo un caminito de un extremo de la caja a la otra, ya llegaste a percolación por conectividad. Y eso es lo que mucha gente, por mucho tiempo, ¿sí? Estaba calculando o estaba diciendo que para que se forme un gel es necesario que exista esta red que percola. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que se forme esa red? Porque si no hubiera una red, ¿sí? Con una perturbación mecánica, tú puedes, pues prácticamente desbaratar esa estructura y ya no va a tener la capacidad de soportar este esfuerzo mecánico. Una característica de un gel es que cuando le aplicas un esfuerzo mecánico, este responde como un sólido. ¿Ok? Esa es una característica esencial de una fase gel. Percole por conectividad no te garantiza que la red soporte esfuerzos mecánicos. Es mecánicamente estable porque el amarre, ¿sí?, de las atracciones o la fuerza atractiva no permite que haya estabilidad mecánica, ¿sí? Y entonces tú puedes seguir con la idea de una red, ¿sí?, que se conecte directa e indirectamente, pero además le tienes que agregar la condición de estabilidad. Y de hecho ese fue el trabajo de Thorpe, encontrar cuál es la condición mínima necesaria para que la red soporte
de esfuerzos mecánicos. Y es toda una teoría de nodos, ¿sí? Que te permite encontrar cuáles son realmente las conexiones mínimas o las constricciones mínimas requeridas para que la red sea mecánicamente estable. La verdad es que es un trabajo bastante latoso porque tienes que considerar cuáles son las conexiones que sí contribuyen a la estabilidad mecánica, y hay enlaces que son redundantes. ¿Sí? ¿Eso qué significa un enlace redundante? Que ya no importa cuántos enlaces haya más entre las partículas, ¿sí? Estos ya no contribuyen a la estabilidad mecánica, entonces lo puedes quitar. Y entonces Thorpe encontró que el número mínimo de enlaces por partícula para que el sistema sea mecánicamente estable, y estamos hablando de un material dipolar magnético, ese fue el caballito de batalla de Thorpe, es que el número de enlaces promedio por partícula debe ser igual a 2.4. ¿Sí? Evidentemente tú dices, ¿cómo que 2.4? Pues si yo nada más puedo definir enlace entre un par de moléculas, ¿no? Bueno, ese es en promedio. La distribución tiene cierta forma, calculas el promedio y pues te da 2.4. ¿Sale? Eso es más o menos, imagínense, si estuviéramos en el auditorio, les digo, a ver, que cada individuo con otro vecino, con sus manos, ya formaron dos enlaces y que a lo mejor se toquen algún pie, ya tienen más o menos, no sé, como 2.5 enlaces, llega alguien empujando toda esa red, la red no se va a desbaratar, la red va a ser mecánicamente estable ante esa perturbación mecánica. ¿Ok? Entonces, puedes construir muchísimas redes. Puedes construir muchísimas redes imponiendo también constricciones termodinámicas. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo durante estos años. Muy bien. No sé si hay alguna última pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna última pregunta? ¿Quién más? No se amontonen. Aquí hay un estudiante que pregunta qué es la covarianza. Ah, sí lo comenté. Covariante es que mantenga la forma, ¿no? Ante alguna transformación. Por ejemplo, las leyes de la física tienen que ser covariantes ante transformaciones entre diferentes marcos de referencia inerciales, ¿no? Si no lo fueran, estaríamos perdidos. Muy bien. No, pues si no hay más preguntas, si no intervienen, pues le agradecemos al doctor Ramón. Digamos, acá no podemos aplaudir, pero pues muchas gracias por haber venido virtualmente. Y pues aquí terminamos el seminario. Nada más les comento un breve anuncio. La siguiente semana también vamos a tener un seminario, nada más que va a comenzar a las 2:30. Va a venir la doctora Berenice Posadas, que es una egresada de nuestra maestría en Ciencias Físicas, que apenas acaba de obtener el doctorado, así que pues vamos a aprovechar para felicitarla, ¿no? Y escuchar su plática. Y pues todos que tengan muy buenas tardes. Y Ramón, pues nada más un ratito para que te hagan las entrevistas ahorita unos estudiantes, por favor. Ok, perfecto, gracias. Dejo de presentar. Sí, por favor, y también los demás si pueden retirar la sala, por favor, y pues muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos.